a la palabra de Dios, la cual nos anima a no dejar de congregarnos, como algunos por ahí que no suelen faltar, tienen esa mala costumbre de no congregar, pero la Biblia dice que nosotros no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto más que el día del Señor ya está cerca. Amén. Bienvenidos, buen tiempo con la administración al corazón de nuestro Padre, de Jesucristo, exaltándole, y este tiempo que se viene, que también con la palabra de Dios es un tiempo de mucha bendición, de mucha gracia, de mucha sabiduría de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Qué les parece si levantan sus manos una vez más? Damos gracias a Dios, al Papá, al Espíritu Santo, nuestro Maestro y Guía. Padre Dios, gracias por este tiempo de bendición. El privilegio de alabarte es maravilloso, el privilegio de exaltarte es tan divino, Padre, como tu palabra, y te agradecemos por estas oportunidades que nos das de estar en comunión contigo, y gracias por estas oportunidades, también por esta que ahora tenemos de recibir de tu corazón a nuestro corazón, de tu sabiduría, para enriquecernos en ello, Padre, ya que en Cristo Jesús también hemos sido hechos sabiduría para caminar y andar sabiamente, y gracias que es tu palabra la que nos hace sabios. Y ahora estamos agradecidos por la provisión del Espíritu Santo, Maestro, Guía, el que nos guía a toda la verdad, el que nos muestra todas las cosas y el que nos hace saber aún lo que habrá de venir. Te decimos gracias, gracias Papá, gracias Espíritu Santo, por ser nuestro maestro esta mañana y por alumbrar nuestro entendimiento. Así tú fuiste el que inspiró y el que ha revelado las verdades espirituales en la palabra de Dios, y hoy las alumbras a nuestra vida y tenemos entendimiento espiritual acerca de estas cosas. Te damos gracias, Espíritu de gracia y de verdad, por asistirnos en este tiempo, por tu fluir, por tu unción, por tu habilidad sobrenatural para tener comprensión de la bendita y preciosa palabra de Dios. Todo aquel que es un creyente en Cristo puede decir amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a entrar a nuestra última enseñanza de esta serie que hemos estado tratando acerca de conocer a Jesucristo y crecer en el conocimiento de Jesucristo, y Él mismo se estuvo revelando a nosotros como lo que Él es. Y hemos estado hablando de esa gran verdad que el Señor una vez declaró a sus discípulos cuando les dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Entonces hemos estado hablando de eso. Qué bueno que Jesús es la vid verdadera. En el Antiguo Testamento Israel se mostró como una vid también, Dios lo calificó así, pero fue una vid infiel. Fue una vid que no cumplió el propósito del Padre. En cambio, Jesucristo viene al mismo pueblo de Israel y se revela a ellos como la vid verdadera, revelando que el Padre tenía que ver en todo este plan, en este asunto de que Él esté aquí en la tierra como enviado del Señor para salvación, para vida eterna a todo aquel que creyera en Él. Y Él dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Tienen que permanecer en mí. Si permanecen en mí, van a llevar mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ok? Gracias a Dios, porque Él es la vid verdadera. Nosotros estamos en Cristo y nosotros somos pámpanos puestos por el Señor mismo en esta posición. No hemos nosotros tomado algo que no nos pertenece, es que Dios mismo nos puso en ese lugar. Y porque Dios nos puso en ese lugar es de nuestra pertenencia. Ser pámpanos de la vid verdadera es el lugar que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de ustedes están felices por esta verdad? Dios nos puso ahí. El sabio Dios nos dio este papel de ser pámpanos de la vid verdadera. Y qué precioso que como pámpanos estamos llamados a llevar mucho fruto permaneciendo en Él. Y nuestra última enseñanza era alusiva y referente a la permanencia en Cristo y la permanencia de Cristo en nosotros. Desde que alguien invocó el nombre de Jesús de lo profundo de su corazón, creyendo que Él es el Señor y que Él ha resucitado, confesándolo como Señor de su vida, haciéndolo de una manera genuina, de una manera que solemos decir de todo corazón, nace de nuevo, y desde que nace de nuevo entonces somos injertados en el cuerpo de Cristo y ya estamos en este sentido permaneciendo en Él. Nadie que no ha nacido de nuevo puede permanecer en Cristo.
los nacidos de nuevo permanecemos en Cristo. Amén, iglesia. Si tú has recibido a Jesús invocando su nombre, no sé en qué tiempo, pero lo hiciste conforme a la palabra, como respuesta a la predicación del Evangelio, invocaste el nombre de Jesús, entonces tú has sido injertado en el cuerpo de Cristo y permaneces en él. Pero Jesús dijo, el que en mí permanece, hablando de esta realidad, pero también que él permaneciera en nosotros. Y eso tiene que ver en una connotación práctica y hace referencia al hecho de comunión. Nosotros permanecemos en la parte práctica de nuestra vida en comunión con Jesucristo. Esto es importante y de eso estábamos hablando la última enseñanza que tuvimos. Es necesario entender esta verdad. Yo permanezco en Cristo porque fui injertado por el Espíritu, bautizado, metido en el cuerpo de Cristo, pero el Señor tiene que tener influencia en mi vida. Él debe permanecer manifestando su sabiduría en mi vida y esto depende cuánto yo lo pueda permitir. Te puede asustar un poco esto de repente de decir, pero yo tengo que permitir. Depende en un sentido de mí lo que Dios pueda hacer en mi vida. Tengo que decirte que sí, porque tienes libre albedrío, porque tienes una propia voluntad. Y si estás esta mañana aquí, es por la gracia de Dios, por la motivación del Espíritu, pero porque tú también decidiste venir a este lugar. Hay gente que tiene la misma oportunidad y no está aquí, toma otras decisiones. Es precisamente por el libre albedrío y por la voluntad propia que cada uno ejercita. Entonces tenemos que darle lugar a que Cristo pueda manifestarse, influenciar en nuestra vida. Él quiere permanecer así en nosotros. Nosotros ya estamos en Cristo, somos miembros de su cuerpo, pero la comunión íntima, constante con Jesucristo, la administración a Él como nuestro Rey, Señor y Salvador, esto es muy importante como parte de una permanencia práctica. Marta, la hermana de María, estuvo muy afanada en los quehaceres, en las obras, y no estaba tomando tiempo para permanecer con Jesús. María, su hermana, estaba tomando tiempo para hacer lo más importante cuando Jesús visitó a su casa en una oportunidad. Y Marta, afanada en los quehaceres del día a día por querer atender al Señor Jesús en estas cosas, estaba perdiendo la visión de lo más importante, que es la comunión, la permanencia de Jesús en nuestra vida siendo influyente para que vivamos agradablemente a Dios. María escogió la mejor parte. Ella permaneció en Jesús, pero también permitió que Jesús permaneciera en ella, influenciándola, ministrándola, llenándola de sabiduría, cosa que Marta no estuvo haciendo. Entonces María es un excelente ejemplo de una persona que permanece en Cristo y también Cristo permanece en ella, dándole sabiduría. Y Jesús exaltó esta actitud. Él le dijo a Marta, 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 afanada estás, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú pasas tiempo en intimidad con Jesucristo, cuando dejas que Cristo en este sentido permanezca en ti, dándote su influencia y su sabiduría, las cosas que vienen a tu vida no te serán quitadas. Porque se trata directamente de Cristo contigo. Nadie te las contó, nadie te las sopló, nadie te dijo que es así o de tal o cual manera. Tú recibiste en la intimidad, en la comunión con Jesucristo, estas cosas que nadie te las va a quitar. Amén, iglesia. ¿Pueden comprender la maravillosa verdad de la palabra de Dios? Excelente. Entonces, es importante para nosotros como cuerpo de Cristo saber que hay que permanecer en Jesucristo y Él también en nosotros. Dice la Escritura en el verso 4 de Juan 15, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Digan, llevar mucho fruto. Digan, el plan de Dios con mi vida y la de toda la iglesia es que llevemos mucho fruto. Yo llevo mucho fruto. Yo llevo mucho fruto. ¿Ok? Porque ese es el propósito del Padre.
Ese es el propósito de la permanencia de nosotros en Cristo y de Cristo en nosotros. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces esta mañana, como última enseñanza en este aspecto, en esta parte de la revelación del conocimiento de Cristo, como que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, vamos a hablar de lo que es llevar mucho fruto y de áreas que la Biblia nos enseña que nos muestran que estamos llevando mucho fruto, porque el plan de Dios es ese, que llevemos mucho fruto. ¿De qué se trata entonces este asunto? Esta es una declaración sencilla, poderosa y de mucha bendición si nosotros la comprendemos para vivir también la clase de vida que Dios quiere que vivamos y darnos cuenta que realmente estemos cumpliendo el propósito de Dios. Que Jesús sea la vid verdadera, que permanecemos en Él y nosotros los pámpanos que permitimos que Jesucristo permanezca en nosotros influenciándonos con su sabiduría. Entonces vamos a hablar de llevar mucho fruto. En términos naturales, acudimos a esta ilustración natural para tener comprensión de lo espiritual. Lo que el sembrador siempre es su anhelo, es su deseo, es su meta, que lo que siembra fructifique. Si aquí hay algunos hermanos que se dedican a la agricultura, saben de eso. Todo aquel que es un agricultor y se dedica a la siembra quiere finalmente tener una excelente cosecha. No una mala cosecha, no una mediocre cosecha. Quiere una gran cosecha. Por eso está invirtiendo, por eso está sembrando, por eso está cuidando su siembra. Y por su parte, cuando se da todo el proceso, desde la siembra, del cuidado, a la producción, a la manifestación del fruto, entonces el fruto de una cosecha también trae beneficios, reconocimiento, trae economía y bienestar al sembrador. ¿Se dieron cuenta de eso? Los agricultores viven de eso, de lo que siembran, de lo que cultivan, de todo lo que hacen respecto a esta actividad de la agricultura. Entonces el fruto se convierte en algo que trae beneficios de reconocimiento. Uy, que tal hermano o tal persona sembró tal cantidad de hectáreas de tal cosa, de arroz o de frutales o de maracuyá, de lo que sea, y produjo. Uy, qué bien le ha ido. Qué bien le ha ido este año en su siembra y en la cosecha que ha tenido. Hay un reconocimiento cuando el fruto ya se manifiesta. El fruto trae ¿qué cosa? Reconocimiento. El fruto es una bendición porque mejora la economía, porque ese fruto te puede beneficiar personalmente y aún en términos naturales puedes negociar con él, puedes venderlo. Si la cosecha es abundante, entonces el hecho de dar fruto, tu siembra y a tu cosecha y tienes mucho fruto, va a redundar en una mejora de la economía. Vas a tener buena economía, producto del fruto de lo que has sembrado. Entonces el fruto se convierte en una bendición y esto a la vez repercute en un bienestar para la vida del sembrador, de su familia, etcétera, etcétera. Hablamos de esto en términos naturales. Yo conozco algo de esto. Hace años atrás, ahí en mi pueblo, antes de venir aquí a Chiclayo, salimos más o menos a los 12 años, pero regresábamos esporádicamente en tiempo de vacaciones. Mi papá tenía un fundito allá de algunas hectáreas, era una tierra preciosa, buena, realmente la que él tenía, y muchos frutales de toda clase, y la tierra era tierra realmente bendecida, una tierra que todo lo que sembraban realmente daba. Si sembrabas maíz, si sembrabas camotes, si sembrabas yucas, al margen de que tal o cual fruto necesitaba tal o cual clima, pero en esa tierra todo lo que mi papá sembraba siempre producía. Pero lo que yo veía, que mi papá era una persona muy diligente en cuidar lo que él sembraba. Y también tenía 3 fincas, que así se le llaman ahí en esa tierra de café. Y entonces él era muy cuidadoso para una finca que fue atacada por una enfermedad, quitarla totalmente, resembrarla,
cuidarla, hacer canales de riego para que no le falte el agua y ver de todas las maneras que podía proteger y ayudar a que estas plantitas de café nuevas de esta finca pudieran llegar a producir lo máximo. Y obviamente el tiempo de la producción, el tiempo en que tocaba que fructifiquen estas plantas, el fruto era realmente excelente y de buena calidad. Cosechábamos, yo participaba ahí de esa labor de la cosecha. Una de las buenas cosas que mi papá hizo fue enseñarnos a nosotros, sus hijos, a involucrarnos en las actividades diversas que la vida nos ofrecía. Entonces nos daba una propina, nos daba un canastón para ir, cosechar el café y estar involucrados en este asunto también. Y comenzar a procesar toda esta cosecha del fruto del café hasta convertirla en una rica esencia que todos ya pueden disfrutar. ¿Cuántos son cafeteros aquí? Ok, saben qué rica es la esencia, ¿no? El cafecito pasado. Bueno, cosechábamos, sacamos de la planta, teniendo cuidado de dejar unas cositas que unían a la rama, al frutito, no pelarlas para que ahí vuelva a salir otro frutito, y nos habían enseñado a hacer eso para que no se maltrate la planta, y cosechábamos por latas o canastones, ya excelente. Luego teníamos que derramar todo el café en algunas carpas tendidas en el suelo para que le dé el sol, para que pueda secar, y una vez que secaba teníamos que llevarlo a la piladora. A veces se vendía el café en coco, le dicen así allá, y por quintales el café seco, y a la gente lo habilitaba, pero mi papá también tomaba un poco de café para poder nosotros mismos habilitarlo para nuestro consumo y para vender un poco también ya habilitado. Una vez seco tendríamos que llevarlo a la piladora, luego ventearlo y luego tenerlo ya en grano. Luego pasaba a la tostadora, y de la tostadora pasaba a la esenciera, ¿no? Ahí donde se pasa el café, y luego ya teníamos el cafecito listo para poder disfrutarlo. ¿Qué había de esta actividad? Beneficio para nosotros. El fruto siempre trae beneficio. Si tú llevas fruto, vas a ser beneficiado. En lo espiritual es así, hermanos, tanto como en lo natural. Que el que lleve fruto, una actividad que nosotros practicamos, nos beneficia. Les di este ejemplo. Entonces, igual es en lo espiritual. Somos beneficiados. Mi papá vendía sus sacos de café en coco, luego también el café ya habilitado, y entonces había un ingreso de dinero para bienestar de la familia. Y debemos de entender esto. Debemos de comprender que como pámpanos de la vid estamos llamados a llevar mucho fruto. Y el llevar mucho fruto va a redundar en beneficio, en gran bendición para nuestra vida. No pierdes el tiempo cuando tú como pámpano cumples tu propósito. No estás haciendo cualquier cosa que se va a perder en el tiempo. Si tú estás llevando fruto, va a haber un tremendo beneficio para tu vida. Tal como lo muestra la actividad natural que yo les acabo de poner como ejemplo. Este asunto de sembrar el café, de poder habilitarlo y tener ingresos. Igual en el ámbito espiritual. Tú llevas mucho fruto y entonces también hay réditos, hay bendición para tu vida. Entonces el Señor ha dicho en su palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Este término mucho fruto implica primeramente que entendamos que no se refiere a un mucho limitado que en nuestra mente podemos imaginar cada uno que es mucho, porque cada uno puede tener su propia verdad en cuanto a lo que es mucho. Pero ¿qué significa el mucho en la palabra original? Este término mucho significa muchísimo. Ya, o sea, de lo que tú piensas, ponle muchísimo, auméntale más. Ese es el muchísimo bíblico, el mucho fruto del cual el Señor está hablando. Muchísimo. Grande, o sea, buen fruto, no diminuto, pero buen fruto, grande. También es un fruto abundante en muchas cosas. Ese es el término mucho, que en el original es polus, P-O-L-U-S, polus, que significa muchísimo, grande, abundante y referente a muchas cosas. Ese es en cuanto a la palabra muchos. Jesús dijo, lleva mucho fruto. Y el término fruto es karpos. En botánica hemos aprendido
eso cuando estudiamos acerca de las plantas y todo este asunto. Carpos. Y carpos es el término que ha sido traducido fruto. Originalmente carpos es algo que significa que es un resultado beneficioso. Fruto es un resultado beneficioso. ¿Cuál es el significado de carpos? Resultado beneficioso. Cuando la gente siembra, el agricultor siembra, cuida, cultiva y luego cosecha, es un resultado beneficioso. Entonces, si llevamos mucho, bastante, buena cantidad de fruto, hay un gran resultado beneficioso para nuestra vida. Ese es el término y el sentido original de la palabra fruto, resultado beneficioso para tu vida. También fruto en la Biblia significa descendencia, ¿no? El fruto del vientre de María, Jesús, descendencia. El fruto que tenemos nosotros, padre y madre, específicamente la madre ya como familia, también se llama, los hijos son el fruto de nuestro amor, de nuestra vida, y etc., etc. Pero esencialmente, carpos, no te olvides, significa resultado en beneficio para tu vida. Así es que si vamos a llevar mucho fruto, y ese es el propósito por el cual somos los pámpanos, que estamos hechos uno con la vid verdadera, es que nosotros tengamos resultados de beneficio en nuestra vida. Llevar mucho fruto redundará dando resultados de beneficio a tu vida. ¿Con qué cosa relaciona la palabra de Dios el fruto del creyente? ¿Qué cosas nos dice la Escritura como para saber que yo estoy fructificando? Sí estoy llevando fruto. ¿Cuántas áreas ocupa la palabra de Dios en este sentido? En primer lugar, las Escrituras definen el fruto en términos de calidad espiritual. Cuando hablamos de fruto en el reino de Dios, no estamos hablando de cuántas empresas tienes, cuántos títulos tienes, cuál es tu cociente intelectual, cuántas profesiones tienes. Todo eso puede ser muy bueno, pero no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de fruto en el contexto bíblico, estamos hablando de fruto en términos de calidad espiritual, como lo sabemos por la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, el apóstol Pablo recordó esto a la iglesia de Galacia cuando les dijo, el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo habita en nosotros y a través de nuestro espíritu, Él fructifica. Bueno, aquí a veces hay discusiones en cuanto a que la gente, los teólogos, unos dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que es nuestro espíritu. El espíritu humano, lo que yo sé es que el Espíritu de Cristo habita en nosotros y que trabaja a través de nuestro espíritu. Entonces ahí en esa combinación creo que está la verdad. Es el Espíritu Santo trabajando a través de nuestro espíritu, porque sabemos que el Espíritu de Cristo, y Cristo es la vid verdadera, la que nos da la savia para que los pámpanos manifiesten ese fruto. Entonces Él tiene que estar involucrado en el asunto. Entonces en Gálatas dice, el fruto del Espíritu, el Espíritu o Cristo manifestándose a través del Espíritu nuestro y de nuestra vida es amor. Esto es algo espiritual. Si tú estás amando al que te odia, tú estás fructificando. Si la esposa está amando al carnalote, está fructificando. Y si el esposo está amando a su bella esposa, entonces hay que cuidarnos de lo que hablamos, Entonces también ese esposo está fructificando. Si no respondemos al odio con odio, entonces estamos fructificando, porque el fruto del Espíritu es eso. Tú estás cumpliendo el propósito de Dios cuando tú estás amando a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu hermana, como miembros del cuerpo de Cristo y aún a los enemigos. Cuando no pagas mal por mal y cuando eres una persona perdonadora, entonces estás fructificando, estás llevando mucho fruto. Estás cumpliendo el propósito de Dios y estás operando en algo que tiene calidad espiritual, que se llama amor.
También la palabra dice, y hay 9 cosas ahí que no las vamos a tomar una a una en explicarlas por el tiempo, pero sí mencionarlas porque está escrito ahí y tiene que ver mucho con este asunto del fruto espiritual en nuestra vida. También la Biblia menciona en Gálatas 5, 22 y 23, después del amor al gozo. Gozo, digan gozo. Y esto es importante, hermanos, porque vivimos en una generación que tiene sus propios intereses, sus cosas, y en la iglesia hay oposición a esto, porque somos de otro reino. Entonces, rápido aparecen delante de nuestra vida oportunidades para afligirnos, para lamentarnos y para perder el gozo. Pero el fruto del Espíritu tú fructificas cuando tienes una vida de gozo. Una vida que no está movida por las circunstancias, ni está dirigida por ellas, sino por el Espíritu de Cristo que habita en mí. Él es la vid verdadera y tú eres el pámpano que evidencia no solo el amor, pero también gozo de Dios en tu vida. Y ese gozo te fortalece, porque sabemos que la Biblia dice que el gozo del Señor, ¿qué cosa es? Nuestra fortaleza. Entonces, cuando tú andas en gozo, muestras que tu vida está fructificando en el propósito de Dios. Si tú andas amargado, enojado, afanado, lamentándote por todo, no estás fructificando. El disco está girando al revés. No es así el propósito de Dios. Tienes que estar en amor y tienes que estar en gozo. Así estás fructificando. ¿Quieres ir dándote cuenta si tu vida está fructificando? Entonces, mira lo que la palabra dice: camina en amor. Camina con el gozo de Dios en ti. Pablo menciona la paz y oportunidades para perder la paz y estar afligidos, las tenemos todos los días. Pero el fruto del Espíritu es la paz. Tú tienes que fructificar como creyente siendo una persona de paz, que en tiempos difíciles mantienes la quietud, el reposo y la serenidad. Todos se afligen, menos tú. Todos se lamentan, tú tienes una palabra de ánimo, de vida, que sube el nivel de la fe en la vida de los demás que pueden escucharte. Tú eres una persona de paz porque confías en el Señor. Y la Biblia nos menciona también la paciencia. El hecho de que somos gente que no está presionada por tener las cosas así de rápido. Somos gente que cree, tiene fe, pero también paciencia para heredar las promesas de Dios. No nos afanamos porque los días pasan y a veces no vemos como quisiéramos, pero somos gente de paciencia, que nos mantenemos expectantes. Cada día que pasa, la bendición de Dios, el cumplimiento de su promesa está más cerca a mi vida. No es que Dios se olvidó de lo que me ha prometido, no. Cada día que está pasando, la promesa de Dios se está acercando a mi vida. Eso es gente paciente. Tú, si caminas en paciencia, si actúas en paciencia, entonces tu vida es una vida fructífera y vas a ver el resultado y eso te va a beneficiar, porque recuerda, llevar fruto siempre redunda ¿en qué? En beneficio, resulta en beneficio para tu vida. Y la Biblia menciona también la benignidad como una virtud moral en la vida de las personas. Somos en ese sentido benignos, no somos malos. No tenemos motivaciones incorrectas en el corazón. El Hijo de Dios tiene que actuar de esta manera. Es una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas han pasado, todo es hecho nuevo. Benignidad tiene que ver con esa actitud de bondad moral. Y la otra palabrita que está ahí pegada, bondad, es la parte práctica de ser buenos en nuestro dar, en nuestra ayuda a las personas. Ese tipo de bondad también manifiesta que tú eres una persona que está llevando fruto. Entonces ya van chequeando cómo anda la vida. Si hay amor, si hay gozo, si hay paz, si hay paciencia, si hay benignidad, si hay bondad, entonces estamos llevando fruto. Si no hay esto, entonces no estamos aún cumpliendo el propósito de Dios. Pero recuerda, el Señor Jesús es nuestra vid verdadera y nos ha puesto como pámpanos para que llevemos mucho fruto. Ese es tu propósito, nunca te salgas de Él. Crece en Él, avanza en Él. Si te das cuenta que por ahí ha habido vacíos, déjalos de lado, sigue para adelante, pero cumple el propósito de Dios. ¿Qué más menciona la Biblia? Menciona la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos estos rasgos, a semejanza de Cristo,
son la marca de aquellos por quienes la vida de la vid, la savia de la vid está fluyendo. Nosotros, los pámpanos. Todas estas características son esenciales en Cristo Jesús, que es la vid verdadera, y fluyen a través de nosotros, que somos los pámpanos. Amamos con el amor de Dios, nos gozamos en el gozo del Señor, somos pacientes con la paciencia que Él produce en nuestra vida, y todos los demás frutos del Espíritu son manifestación a través de nosotros. Recuerda que el fruto del creyente entonces lo vemos en términos de calidad espiritual. No se cataloga el fruto del creyente por habilidades o talentos exhibidos o por títulos logrados o por posiciones ganadas. La palabra nos enseña que el fruto que los pámpanos exhiben es de calidad espiritual. Amor es algo espiritual que tiene, por supuesto, evidencia práctica. Gozo igual, paciencia igual, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y todo lo que se menciona en Gálatas 5, 22 y 23. Todo es de calidad espiritual. ¿Qué otra cosa nos enseña la palabra relacionada con llevar fruto? La vida de oración continuada. La vida de oración practicada continuamente por los creyentes en su diario vivir es una vida que está dando fruto para bendición personal, pero también para bendición del propósito de Dios en su reino. La oración es muy importante, hermanos, no como algo religioso, no como algo que lo tenemos que tomar obligatorio. Tenemos que llegar al punto de anhelar estar en comunión con Dios y orar de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, sabiendo que eso significa que estamos dando fruto, que estamos llevando fruto y que es de beneficio personal, porque si hacemos oraciones de fe confiados en la palabra y en las promesas de Dios, vamos a ser beneficiados por estas promesas cuando se llevan a cabo en nuestra vida o cuando se cumplen en nuestra vida. Pero también cuando oramos intercediendo, por ejemplo, por las autoridades, intercediendo por la gente que no conoce a Dios, intercediendo por nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo, estamos intercediendo para el cumplimiento del propósito de nuestro Dios. Así es que una vida de oración continua practicada por los creyentes es una vida que está dando fruto para la gloria de Dios. Es agradable a Dios. Y si tú te preguntas, ¿estaré yo llevando mucho fruto? Pregúntate, ¿estoy orando? ¿Estoy tomando el recurso de Dios de la oración como algo muy importante y que continuamente yo practico en mi vida? Si lo estás haciendo, entonces estás llevando mucho fruto. Si no lo estás haciendo, pues sal de esa actitud y comienza a hacer lo que Dios dice en su palabra, porque el propósito de que tú seas un pámpano de la vid verdadera es que lleves mucho fruto. ¿Qué dijo Jesús respecto a esto? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora viene la relación con la oración. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí está la relación. Tú fructificas cuando tienes una vida de oración continua. Tanto para bendición personal, tanto para bendición del reino de Dios, del propósito del Señor, intercediendo por los perdidos, por los hermanos, por la iglesia y todas las cosas que tienen que ver con ello. Entonces, una vida fructífera es una vida de oración. Amén. El fruto, no te olvides, tiene que ver con calidad espiritual. El fruto tiene que ver con oración. El fruto tiene que ver también con una vida de alabanza. Digan alabanza. Ahora, la alabanza ofrecida a Dios también es un fruto. Si eres un alabador y no un quejoso, si eres un alabador y no alguien que para solo lamentándose de su mala suerte y de que ¿por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí? Entonces no estás alabando a Dios y no estás fructificando. Porque llevar mucho fruto implica que nosotros alabemos a Dios, alabemos al Padre por medio de Jesucristo. Nota lo que dice la Escritura. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, si no entendemos este asunto del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Y esto no era algo nuevo para el apóstol Pablo. Él conocía las escrituras, conocía la ley, los profetas del Antiguo Testamento. Y en el libro de Isaías 57:19 ya estaba este principio. Cuando la Biblia dice en lo que les acabo de mencionar, produciré fruto de labios, paz, paz, al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Dios produce frutos de labios, palabras de paz, no de preocupación. Dios quiere hijos suyos llevando fruto con palabras que tengan que ver con paz, con seguridad, con confianza, no con afán, no con preocupación, no con palabras como los de aquellos que no conocen al Señor, porque somos gente que marca la diferencia, somos del reino de la luz. Entonces, palabras de paz, palabras de seguridad, de confianza, dijo Jehová, y lo sanaré. Qué importante, hermanos, es nuestra confesión que surge de un corazón que cree para ver manifiesta la voluntad de Dios de ser sanados en nuestra vida. Tú tienes que entender el poder de tus palabras. Si van en línea con la palabra de Dios, entonces van a producir la voluntad de Dios. Si tú un ratito dices que crees y dices amén y gracias Señor, y a la vuelta de la esquina comienzas a hablar otra cosa y durante todo el día hablas otra cosa, entonces no permites la manifestación de la voluntad de Dios. El Señor dijo en Isaías, paz, paz, y yo lo sanaré. Habla paz, habla quietud, habla tranquilidad, habla seguridad en las promesas de Dios. Y va a venir lo que Dios te está prometiendo. En manifestación hablamos esto, porque todo esto ya ha sido hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario y ha sido dado de gracia para nosotros, los hijos de Dios, todos los creyentes. Pero tenemos que alinear nuestra lengua a la voluntad de Dios. Y tenemos que ofrecer alabanza a Dios. Este también es un fruto de labios que confiesan el nombre de nuestro Dios, de nuestro Cristo. Nuestras palabras, el fruto de labios, deben confesar el nombre de Jesús, de su señorío como superior y sobre todo nombre que se nombra. Tú tienes que hablar el nombre de Jesús sobre el nombre de obstáculos, persecuciones, de enfermedades, de pobreza, porque legalmente el nombre de Jesús ha sido exaltado hasta lo sumo. Y fruto de labios que confiesan su nombre es que confieses un nombre victorioso. Victorioso, que está sobre cualquier otro nombre que ya sepas o que no sepas que aparezca algún día. El nombre de Jesús es un nombre superior a eso. Y debemos confiar. Y debemos ofrecer frutos de labios que confiesan ese nombre superior por sobre toda circunstancia y sobre toda cosa que se opone al plan, al propósito y a la obra de Cristo. Una vida de fe mostrada en alabanza en todo tiempo es una vida que está dando fruto, que está llevando fruto. Si tú eres una persona que ama, que se goza, que es paciente, estás llevando fruto, mucho fruto. Si tú eres una persona que está en constante oración, gloria a Dios, estás llevando fruto. Si tú eres una persona no quejosa ni afanada y alabas al Señor en todo tiempo, sigue regocijándote que estás llevando mucho fruto. Cosas espirituales a las cuales la palabra misma de Dios llama que son frutos en nuestra vida. La Biblia también nos enseña que el amor sacrificial que está operativo para satisfacer las necesidades de los demás también es un fruto. Estoy hablando de la acción de dar, de ministrar material o económicamente. Pablo decía con referencia a la ofrenda monetaria que él estaba recolectando para los creyentes necesitados en Jerusalén, él escribió a los romanos y les dijo lo siguiente: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, estas dádivas de ustedes, las dádivas, cuando eres dadivoso, un dador alegre, eres una persona que está fructificando. Si tú eres un dador alegre, recuerda, esto te califica como alguien que está fructificando. Si eres un tacaño empedernido, no estás fructificando. Sal de ahí y fructifica, porque eres un pámpano de la vid verdadera, puesto ahí para llevar mucho fruto. Cumple tu propósito. Cumple la razón de ser
de que has sido hecho por Dios una nueva criatura y que hay un propósito que debes de cumplir y de manifestar. Entonces, el ser dadivosos en la parte material, económica, en la iglesia, con los necesitados, para ayudar a otros, entonces eso también significa que estamos llevando fruto. También el apóstol Pablo dijo a los filipenses, reconociendo el apoyo económico que ellos daban a su ministerio, él les dijo, no es que busque dádiva, sino que busco fruto, fruto que abunde en vuestra cuenta. Y aquí nos muestra una vez más que las dádivas, el dar económico, es un fruto en la vida de las personas, es un fruto producido, por supuesto, por la presencia de Cristo, que muestra la esencia de nuestro Padre, que es un dador por excelencia, el más grande dador de los dadores que puede existir, el gran dador universal, nuestro Padre. Y que en nosotros, sus hijos, se manifieste esa actitud por la presencia de Jesucristo, quien dio todo, quien dio su vida por nosotros sin merecerlo. Y entonces en nosotros también es producido ese deseo de dar, de bendecir, a veces de sacrificar lo nuestro para poder ayudar a otros. Esas dádivas también representan y hablan de que la persona está fructificando en su vida. Amén. ¿Cuánta gente dadora tenemos aquí esta mañana? ¿Cuántos dadores alegres? Felicitaciones, están llevando mucho fruto los que están dando con alegría. ¿Ve? Entonces no se apene cuando tiene la oportunidad de dar. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Dé con gozo y piense, esta es mi oportunidad de fructificar. Hoy que voy a dar una ofrenda, voy a dar para el Señor o voy a ayudar a alguien, entonces estoy fructificando en el reino de Dios. Estoy cumpliendo mi propósito. Aleluya. Ahí tenemos entonces otra área en que la Biblia misma relaciona al fruto con nuestra vida. También, como fruto en general, se denomina el comportamiento santo y justo que honra a Dios. Caminar como lo que somos, hermanos, caminar como hijos de Dios, como nuevas criaturas, como gente que ha nacido de nuevo y que hemos muerto al pecado y que estamos ya en otro ámbito, que es el ámbito de la luz, de la verdad. Caminar como lo que ya somos en Cristo. ¿Y qué somos en Cristo? Sabiduría. Caminar sabiamente. ¿Y qué somos en Cristo? Justificación. Caminar como gente justa. ¿Y qué somos en Cristo? Santificación. Caminar como gente apartada, como gente santa para el propósito de Dios. Eso también habla de que somos gente que está manifestando fruto en nuestra vida. El fruto del Espíritu, hemos dicho ya, es en toda bondad, justicia y verdad. Los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, dice Filipenses 1:11, dice los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Tiene que haber frutos de justicia. Eres justo, evidencia, manifiesta eso por la presencia de Cristo en ti. Cristo te ha hecho justo, manifiéstalo. Él lo produce, tú manifiéstalo. Él es el productor de esto, tú como pámpano lo manifiestas. Andas en una vida de justicia, no de injusticia, ni de trampa, ni de mentira, ni de estar estafando. No, eso no es nada justo. Tú eres justo en Cristo para exhibir justicia. ¿No dijeron amén a esto, ok, ya me estaban preocupando. Pero si somos justos, entonces exhibamos justicia. Somos santos, exhibamos santidad. Entonces te das cuenta, esto también es un fruto en tu vida. Manifiesta que estás cumpliendo el propósito de Dios, que Cristo realmente en tu vida es la vid verdadera y tú eres el pámpano que manifiesta el fruto de esa vid. Pablo oró pidiendo para que los creyentes, los hijos de Dios, y específicamente en la epístola a los Colosenses, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él oraba en el libro de Efesios 2:10, también mostrando que hemos nacido por la gracia de Dios, por medio de la fe, y que en Cristo estamos o hemos sido ya llamados a las buenas obras.
entonces a llevar un buen fruto en nuestra vida. Y literalmente a los colosenses les dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Colosenses 1, verso 9 y verso 10, si es que lo quieren comprobar. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Cualquier cosa, hermanos, en el reino de Dios que tú hagas está relacionada con llevar fruto y con cumplir el propósito de Dios. Hemos visto algunas cosas así específicas, literalmente por la palabra de Dios, y todo eso significa llevar fruto. La última cosita, la Biblia define el fruto también como los que son ganados para Cristo, como aquellos que se les predica y como aquellos que reciben a Cristo. Cuando tú haces eso, tú ganas lo que llamamos a la gente, les compartes el evangelio, luego tú te encargas de poder cuidar su vida, de poder discipularlos, entonces tú estás llevando mucho fruto. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:13 lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora no he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo quería llegar a la iglesia ahí en Roma y quería operar en su ministerio y quería edificar la iglesia, pero quería ganar también gente. Quería que la gente que no es creyente nazca de nuevo. El predicar el evangelio y el hecho de que la gente reciba, el hecho de que la gente nazca de nuevo, ese es también de acuerdo a la palabra de Dios que tú estás llevando mucho fruto, estás cumpliendo el propósito de Dios. Así es que si estás operando en esto, te felicito, estás llevando mucho fruto. No lo estás haciendo, entonces sal de ahí y comienza a hacer lo que la palabra de Dios te dice. Cumple tu propósito, cumple el propósito del Señor como pámpano que ha sido puesto unido a la vid verdadera, que es Jesucristo. Y al final de la carta, en Romanos 16:5 de esta epístola, Pablo saluda a Epeneto y dice: Epeneto, amado mío, el primer fruto de Acaya para Cristo. Pablo predicó, compartió un día a Epeneto, no importó su nombre, él dijo: Dios lo ama. ¿Ok? Entonces, Epeneto, no importa cómo te llames, pero Dios te ama. Y le predicó el evangelio y este hombre recibió a Cristo. Y Pablo llama que Epeneto, esta persona que recibió a Cristo, es el primer fruto de Acaya. Entonces, la gente que es ganada para el Señor son frutos también. Y demuestran que estamos llevando fruto conforme al propósito de Dios. No dejes de predicar el evangelio, toma la oportunidad que Dios te da, de acuerdo a la visión de nuestra iglesia, en los grupos cereal, y si personalmente tú estás por ahí y predicas el evangelio a alguien, conéctalo al grupo cereal, conéctalo a la iglesia. Ya sabes cómo está operando esto, ya nosotros no somos novatos ni neófitos, ya tenemos años trabajando en esta visión. Entonces, a predicar el evangelio, a conectar a la gente con los grupos cereal, y no se queden ahí, que puedan congregar, que vengan a la iglesia a recibir también más del corazón de Dios para sus vidas. Y a saber que somos una gran familia, una preciosa familia espiritual, y que hay muchos hermanos que son su familia aquí en esta comunidad local. Así es que también predicar el evangelio y que la gente se convierta es para nosotros un fruto. Concluimos. El creyente como pámpano debe exhibir mucho fruto de calidad espiritual: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son manifestaciones de que estás fructificando, de que estás manifestando el fruto de la vid verdadera que habita en ti. Debemos manifestar un fruto en una eficaz vida de oración. No dejes de orar, estás orando, oraciones de fe, oraciones de intercesión. Estás realmente teniendo fruto en tu vida conforme al propósito de Dios. Das fruto, fructificas mucho fruto, ofreciendo continuamente sacrificio de alabanza en todo tiempo. Digan todo tiempo. No solo cuando te sientes bien o cuando todo va bonito. En todo tiempo tú exhibe este fruto de alabanza a Dios. Fruto de labios
que confiesan el nombre victorioso de Jesús sobre toda circunstancia. También una vida llena de fruto es cuando la persona es dadora y suple sus necesidades financieras de otras personas o en la iglesia. El ser dadores alegres manifiesta que tu vida está fructificando. Los no dadores, los tacaños, son desconfiados, confían en Dios en todo menos en esta área, entonces todavía no están fructificando. Pero hay que salir de ahí y ser gente que fructifica siendo dadores alegres. Los que dan con alegría están fructificando. Y como hemos dicho, tener una vida de justicia, una vida de santidad, también manifiesta que tú vas fructificando conforme al propósito de Dios. Y finalmente, gana almas. Comparte el evangelio. Predica a Jesucristo. Si tú haces eso, las personas se convierten, son ganadas para el Señor. Estás exhibiendo una vida preciosa que está llevando mucho fruto. Fácil, sencillo, clarito, punto a punto, como para no olvidarnos. Amén, iglesia. ¿Son bendecidos? ¿Están animados a llevar mucho fruto? Bueno, mantengamos esa actitud en nuestro corazón para la gloria del Señor. Padre Dios, te agradecemos en el nombre de Jesucristo por este tiempo de bendición. Gracias por tu preciosa palabra y gracias por recordarnos que estamos puestos como pámpanos, ese es nuestro lugar y Jesús es la vid verdadera para que podamos llevar mucho fruto, por supuesto permaneciendo en Él y Él en nosotros. Y gracias por refrescar en este tiempo a nuestra vida de lo que se trata llevar mucho fruto y gracias que comprendemos que todo esto tiene que ver con cosas espirituales, de calidad espiritual, que está relacionada con la oración, que está relacionada con nuestras dádivas, con una vida de santidad, de justicia, con una vida de alabanza, con una vida de predicar el evangelio y todas estas cosas hablan de que estamos llevando mucho fruto. Padre Dios, gracias por corazones, por tierras fértiles, recibiendo esta mañana la buena palabra de Dios y sabiendo que el que fructifica va a recibir un beneficio, porque el fruto tiene que ver con eso, con beneficios, con cosas que vamos a tener por ganancia en nuestra vida. Padre Dios, gracias por tu sabiduría, gracias por tu bondad. Gracias Espíritu Santo por alumbrar nuestro entendimiento esta mañana para que estas sencillas pero a la vez profundas y maravillosas verdades de la palabra de Dios calen en nuestro corazón profundamente, nunca las olvidemos y podamos manifestar siempre mucho fruto para la gloria de Dios en todas estas cosas que hemos sido ministrados. Te agradecemos Espíritu Santo por tu habilidad, por tu unción, por tu guía y gracias, por gente alineándose a la palabra de Dios, por gente hablando la palabra de Dios para permitir el obrar de Dios también en su vida. Gracias. Si hay gente que está dispuesta en medio de la circunstancia a decir paz, 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 beneficio, bendición, gracias Señor en medio de la adversidad. Ahí está el Señor para manifestar. Él ha dicho, yo lo sanaré. El mensaje hoy fresco del corazón de Dios habla la sanidad conforme a lo que Cristo ha hecho. Habla la palabra respecto al sacrificio de Cristo. No te tuerzas, no te salgas, no cambies tu confesión por las circunstancias o por las cosas que oyes. Mantente firme en la palabra de Dios. Paz, paz, tranquilidad, reposo, sosiego en Dios, en la palabra, en Cristo. Y Dios ha dicho, yo manifestaré sanidad, yo le sanaré. Aleluya. Gracias Señor. Vuélvete una persona cuyos frutos de labios, cuyas palabras están en línea con la palabra de Dios. Gracias Padre bueno. Gracias. Gracias Espíritu de gracia y de verdad. Aleluya. Bendecimos tu nombre precioso Cristo y estamos agradecidos por tu fidelidad y gracias por ser tú la vid verdadera y nosotros los pámpanos que estamos unidos a ti con el propósito de llevar mucho fruto. Gracias. Aleluya. Y tomamos este tiempo también para que esta oportunidad de llevar fruto, conforme hemos escuchado en la palabra, en cuanto a las...